Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, antes de decir nada, necesito mirarlos y preguntarles, ¿cómo está cada uno de sus corazones en este preciso momento? No pregunto si todo está bien superficialmente. Pregunto desde ese lugar profundo donde guardamos los miedos que nadie conoce, las dudas que evitamos confesar y las heridas que no siempre sabemos cómo nombrar. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me ven, porque lo que voy a revelarles no es solo una historia, es un llamado urgente del cielo a su hogar. Si tienen familia, piensen en ellos ahora. Si tienen hijos, visualicen sus rostros. Si se enfrentan a un desierto espiritual, respiren hondo, porque Dios está a punto de hablarles de una manera que quizás nunca hayan experimentado. Morí durante 17 minutos en Jerusalén. Y en esos 17 minutos, el velo entre lo visible y lo eterno se rasgó ante mí. Lo que vi no fue un sueño, ni imaginación, ni fruto del dolor, ni la desorientación. Fue revelación. Jesús me encontró donde termina la vida y comienza la eternidad, y me mostró lo que está por sucederle al mundo, a la iglesia y a quienes dicen su nombre sin conocerlo de verdad. Me estremezco al recordarlo, pero sé que fui enviado de vuelta para advertirte antes de que sea demasiado tarde. Quédate conmigo hasta el final. Sé que muchos escucharán esta historia con curiosidad, otros con desconfianza y algunos quizás con miedo, pero necesito que abran su corazón, porque lo que voy a contarles no se trata de mí. No soy el centro de atención. No soy quien merece atención. Solo soy un misionero cuya vida se vio interrumpida abruptamente en Jerusalén y que vio algo que lo cambió todo. Lo importante aquí es aquel que me encontró cuando perdí mi último aliento. Aquel cuya voz despertó mi espíritu cuando mi cuerpo ya no respondía. Aquel que reveló el verdadero estado de la iglesia, el engaño que ya ha comenzado y lo que está por surgir sobre las naciones. Sé que muchos viven vidas apresuradas, ocupadas y distraídas, y quizás solo pulsaron play en este video por casualidad, pero no fue casualidad. Dios les permitió estar aquí ahora porque hay mensajes que solo llegan una vez en la vida. Y si están escuchando, es porque Él no se ha dado por vencidos, incluso cuando ustedes mismos pensaron en darse por vencidos. Mi oración es que cada palabra aquí se convierta en luz para tu camino, verdad para tu corazón y despertar para tu alma. Antes de morir, nunca imaginé que experimentaría algo así. Estaba en Jerusalén haciendo obra misional, visitando familias y apoyando a las iglesias locales. Era un viaje normal, como tantos otros que había hecho. Pero había algo en mi espíritu que no podía explicar. Una sensación de urgencia, de preparación, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Lo ignoré, pensando que era solo cansancio, pero el cielo ya se movía. A veces sentía una presión en el pecho, como una advertencia silenciosa, pero seguí mi camino, seguro de que aún tenía tiempo. No lo tenía. Ese día, mientras caminaba por las antiguas calles de la ciudad, mi cuerpo simplemente se apagó. No había tiempo para pedir ayuda. No había tiempo para comprender. Mi corazón se detuvo justo allí, donde tantos profetas habían caminado, donde se habían presenciado tantos milagros, donde el cielo y la tierra se han cruzado durante milenios. Y fue allí donde todo comenzó. Mucha gente me pregunta qué sentí al dar mi último aliento, pero la verdad es que la muerte no llega como imaginamos. No hubo gritos, ni desesperación, ni oscuridad inmediata. Solo hubo un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera apagado por un instante. Mi cuerpo se desplomó, pero mi conciencia no. Oí voces lejanas, pasos rápidos, gente intentando levantarme. Sentí manos tocándome los hombros, pero todo parecía muy lejano. Y entonces, de un momento a otro, todos los sonidos desaparecieron. No hubo dolor, no hubo miedo, solo hubo un vacío lleno de paz, una pausa entre dos mundos. Sabía que algo estaba sucediendo, pero no entendía qué estaba a punto de revelarse. Y mientras el equipo médico luchaba por devolverme el cuerpo, algo mucho más grande le estaba sucediendo a mi alma. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba abandonando mi cuerpo.
No veía la escena como lo hacemos con nuestros ojos físicos. Era como si estuviera en dos lugares a la vez. Vi mi cuerpo inmóvil en el suelo, pero al mismo tiempo algo me llamaba hacia arriba, hacia afuera, lejos de lo que antes me había mantenido cautiva. Sentí ligereza, y la gravedad parecía haber perdido su poder. Era como si una presencia invisible me estuviera atrayendo, una presencia tan familiar y tan poderosa que no había forma de resistirme. Sabía que no estaba soñando, sabía que no estaba delirando, sabía que era real. Y en esa transición silenciosa, una luz comenzó a emerger. No una luz común, sino una luz viva y consciente que parecía conocerme mejor que yo misma. Y entonces, antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, escuché mi nombre. No con mis oídos, sino con mi alma. Una voz suave y fuerte, amorosa e implacable, dulce y absolutamente soberana. Y cuando esa voz habló, lo supe al instante. Era Él, Jesús. Aquel a quien había servido toda mi vida, pero a quien nunca imaginé encontrar de esta manera. Él estaba allí, no como una visión lejana, ni como una figura simbólica, sino como una presencia viva. Y cuando pronunció mi nombre, todo en mí tembló. La muerte se hizo pequeña, el miedo se desvaneció, y comprendí. Lo que estaba a punto de suceder no era solo un encuentro, era una revelación. Y esta revelación no era solo para mí, era para ti también. Recuerdo el momento exacto en que mi corazón simplemente se rindió. Caminaba con 2 misioneros cuando sentí una enorme presión en el pecho, como si algo invisible me hubiera golpeado el cuerpo. El dolor fue intenso, pero no duró más que unos segundos. Después vino un silencio tan profundo que pareció sacudir el mundo. Mi cuerpo se desplomó, y todo a mi alrededor se volvió lento, distante, irreconocible. Las voces de los misioneros sonaban como ecos submarinos. Me llamaron por mi nombre, intentaron sacudirme, pero yo ya estaba en otro estado, como si me desconectaran de mi cuerpo sin previo aviso. Recuerdo el sonido de pasos apresurados, el pánico, alguien pidiendo ayuda en hebreo. Pero nada más llegó a mi conciencia con claridad. El mundo se desvanecía, y supe que me moría. Mientras los paramédicos se llevaban mi cuerpo a toda prisa, mi alma parecía observarlo todo desde lejos. No entendía cómo era posible ver cómo me llevaban mientras me sentía ligera, casi flotando. La sensación era tan real como cualquier experiencia física, pero a la vez totalmente distinta a todo lo que había vivido. No era un sueño, no era imaginación, era una lucidez agudizada. Vi al equipo médico corriendo, vi a alguien intentando masajearme el pecho, vi manos temblorosas mientras conectaban los equipos. Pero yo, que siempre había temido a la muerte, no sentía desesperación. Al contrario, había una calma que no venía de este mundo, una calma que parecía envolverme como un manto invisible, preparándome para algo que aún no comprendía. Cuando mi cuerpo entró en el hospital, la atmósfera cambió por completo. Luces brillantes, gente corriendo por todas partes, máquinas encendiéndose, órdenes gritadas a toda prisa. Mi corazón se detuvo. Solo lo supe más tarde. Pero allí, en ese instante, la única certeza que tenía era que estaba cruzando una frontera. Una frontera que todos tememos, pero pocos comprendemos. Y entonces, de repente, todo volvió a quedar en silencio. El tiempo pareció detenerse. Las voces se desvanecieron en la distancia, y sentí como si me arrastraran a un lugar que no pertenecía a la tierra. Era el comienzo de la travesía. Fue en ese momento que me di cuenta de que ya no estaba atrapada en mi cuerpo. Estaba afuera, observando cómo todo se desarrollaba desde un punto inexplicable. El equipo médico intentaba reanimarme. Vi a una enfermera llorando. Vi a alguien sacudiendo la cabeza, impotente. Vi las máquinas marcando la línea recta que separa la vida de la eternidad. Y ver mi cuerpo allí, inmóvil, pálido, sin reaccionar. Debería haberme causado pánico. Pero no fue así.
porque algo, o alguien, se acercaba por detrás de mí, algo tan poderoso que cambió por completo mi comprensión de lo que estaba sucediendo. Esta presencia creció detrás de mí como una luz que respiraba. Estaba viva, era consciente, era real. Y cuanto más se acercaba, más comprendía que este no era el final, era el principio. Mi espíritu pareció reconocerla incluso antes de verla. Una calidez indescriptible lo envolvió todo a mi alrededor. La luz se hizo más fuerte, más intensa, más gloriosa. Y entonces, de repente, volví a oír mi nombre. No como la llamada de los misioneros, ni como la de los médicos que intentaban resucitarme, sino como una llamada que venía de la eternidad, resonando en mi interior como si despertara partes de mi alma que ni siquiera sabía que existían. Cuando me di la vuelta, me fue imposible contener mi reacción. Allí estaba, Jesús, no en forma simbólica, no como una figura distante, sino como una presencia viva, real e indescriptible. Sus ojos me penetraban por completo, sus manos brillaban como un fuego suave, y su voz era la mezcla perfecta de amor y autoridad. Me miró profundamente a los ojos, como si pudiera ver no solo mi alma, sino cada pensamiento, cada herida, cada historia no contada. Y entonces dijo algo que cambió mi eternidad. Hija, el tiempo es más corto de lo que imaginan, y te traje aquí para que veas lo que está a punto de suceder. Tan pronto como Jesús pronunció esas palabras, todo a mi alrededor cambió, como si el entorno mismo obedeciera al movimiento de su voz. La habitación del hospital desapareció y me encontré ante algo que parecía una inmensa extensión de luz, pero al mismo tiempo era como si estuviera ante una gran ventana abierta al mundo espiritual. Jesús levantó la mano y esa ventana se abrió aún más, revelando paisajes que no eran físicos, sino representaciones vivas de la condición espiritual de la humanidad. Al principio vi iglesias llenas de gente cantando, levantando las manos, participando en servicios que, desde fuera, parecían vibrantes y llenos de fe. Pero Jesús solo me miró en silencio, hasta que finalmente me di cuenta de que algo andaba profundamente mal. La gente movía los labios, pero sus corazones estaban distantes. Sus expresiones estaban vacías. Algunos cantaban por costumbre, otros por obligación, otros solo para ser vistos. Era como si estuvieran físicamente presentes, pero espiritualmente dormidos. Y entonces Jesús habló con una tristeza tan profunda que sentí como si el peso del cielo me hubiera caído encima. Creen conocerme, pero han perdido el miedo. Han olvidado que soy santo. La escena cambió de nuevo, y esta vez vi a cristianos viviendo como si tuvieran tiempo ilimitado, como si la eternidad fuera algo lejano. Vi jóvenes distraídos por placeres fugaces, parejas alejadas de la oración, familias enteras descuidando el altar en casa. Vi a gente decir, cuando tenga tiempo, oraré, cuando mejore mi vida, lo buscaré, cuando resuelva mis problemas, volveré a Dios. Y Jesús, con su voz firme y veraz, dijo, la mayor mentira del enemigo es hacerle creer a mi pueblo que siempre habrá un mañana. Sus palabras me traspasaron el alma, porque sabía que muchas veces yo también había actuado así, creyendo que la fe se podía posponer, que el compromiso se podía posponer, que el arrepentimiento se podía posponer. Después de eso, la visión se intensificó. Vi a líderes espirituales predicando mensajes superficiales, mensajes diseñados para complacer, no para transformar. Vi a personas buscando experiencias y sensaciones, pero ignorando la cruz. Vi a cristianos asentándose en una fe sin renuncia, sin profundidad, sin entrega. Y Jesús dijo, están dormidos, están distraídos, están anestesiados por el mundo, y mientras esto sucede, el enemigo está obrando. Sus palabras me penetraron como fuego, revelando no solo el estado de la iglesia, sino también el peligro silencioso que se cernía sobre ella. En medio de esa escena, vi algo que me estremeció. Vi una delgada línea, casi invisible, que separaba a quienes verdaderamente pertenecían a Cristo de quienes solo decían pertenecer.
No era una línea basada en la apariencia, la posición, los títulos, ni el conocimiento. Era una línea espiritual y viva que revelaba quién tenía un corazón entregado y quién vivía solo una fachada. Y Jesús me hizo comprender que, en los tiempos venideros, esta separación se haría más visible, no por la fuerza de los hombres, sino por la purificación del Espíritu mismo. Después de eso, la visión empezó a oscurecerse, y vi a cristianos caminando como sonámbulos. Algunos llevaban Biblias, pero estaban cerradas. Otros intentaron orar, pero sus palabras se desvanecían como si no tuvieran poder. Muchos miraron al cielo, pero sus ojos estaban opacos, como si hubieran perdido la capacidad de discernir la luz. Y Jesús susurró algo que nunca olvidaré. Cuando la fe pierde su primer amor, pierde su propósito. Entonces se volvió hacia mí, y su mirada transmitía tristeza y compasión. Hija, despiértalos. Dile a mi iglesia que este es el momento de volver al principio, al miedo, a la rendición, a la verdad. Diles que sigo hablando, pero que necesitan escucharme de nuevo. Y en ese instante, la atmósfera empezó a dar vueltas, como si la visión se disolviera, preparándome para ver algo aún más profundo, algo que revelaría no solo el estado actual de la iglesia, sino también lo que le aguardaba. Mi visión cambió como si el cielo mismo girara ante mis ojos, y de repente me encontré sobre ciudades enteras, observando multitudes que pasaban apresuradas, cargando con preocupaciones, deseos y distracciones como si fueran cadenas invisibles. Era como ver al mundo entero moverse sin darse cuenta de que lo impulsaba algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginaban. Vi gobiernos discutiendo, vi pantallas brillando en cada rincón, vi gente absorta en noticias, debates, crisis, opiniones y ruidos que parecían llenar cada segundo de la mente humana. Y entonces Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Vela, porque el engaño no vendrá como oscuridad, sino como falsa luz». Al instante siguiente, vi a líderes influyentes, algunos religiosos, otros políticos, algunos simplemente famosos, pronunciando discursos que parecían sabios, sensatos e incluso espirituales, pero sus palabras estaban distorsionadas desde dentro. Vi multitudes aplaudiendo mensajes que tenían apariencia de verdad, pero no transmitían arrepentimiento, santidad ni cruz. Eso fue lo más aterrador. No era un engaño grotesco, obvio y anticristiano. Era un engaño sutil, dulce y cómodo, moldeado para complacer el corazón humano. Vi a muchos cristianos siendo arrastrados lentamente hacia esta falsa luz, como hipnotizados por algo que parecía bueno, pero corroía sus raíces espirituales desde dentro. En otra escena, vi iglesias debatiendo temas que no tenían nada que ver con la eternidad. Vi a cristianos más preocupados por ganar debates digitales que por ganar batallas espirituales. Vi a personas defendiendo ideologías con más pasión que el nombre de Jesús. Vi a pastores convirtiéndose en oradores motivacionales. Y vi a hombres y mujeres de Dios cambiando la profundidad por la audiencia, la verdad por el aplauso, el arrepentimiento por la aceptación. Y Jesús, con voz firme, dijo: «El enemigo está distrayendo a mi pueblo para que no perciba lo que está a punto de surgir». Entonces la visión se profundizó aún más. Vi algo así como una niebla oscura extendiéndose sobre las naciones. No como una nube física, sino como una influencia espiritual que moldeaba pensamientos, emociones y comportamientos. No era una entidad visible, era un espíritu de confusión, un espíritu que distorsionaba el discernimiento, debilitaba las convicciones y extinguía la sensibilidad espiritual. Vi a personas perdiendo la capacidad de distinguir el bien del mal. Vi a jóvenes aceptando mentiras como si fueran verdades absolutas. Vi familias divididas, iglesias divididas, países divididos. Y Jesús dijo: «Cuando se pierde el discernimiento, triunfa el engaño». Después de eso, vi a millones de personas sosteniendo objetos brillantes, celulares, pantallas, dispositivos, que emitían una luz intensa, pero esa luz, vista desde el mundo espiritual, era diferente.
Era una luz que cegaba el alma en lugar de iluminarla. Vi a cristianos pasar horas consumiendo contenido que alejaba sus corazones de Dios, y solo minutos intentando conectar con Él. Vi familias reunidas en la misma habitación, pero espiritualmente separadas por distracciones que parecían inofensivas. Y Jesús dijo: «El enemigo no ataca de frente, está sediento». Y pude ver cuánto adormecía esta sedación espiritual incluso a quienes creían ser espiritualmente fuertes. Finalmente, la visión me mostró algo que me conmovió profundamente. Una multitud caminando hacia una gran puerta dorada. Era hermosa, atractiva, brillante, pero tras ella se extendía la oscuridad. Y muchos caminaban sonriendo, creyendo que iban en la dirección correcta. Cuando le pregunté a Jesús qué era, respondió con tristeza: «Es el camino del engaño, y muchos lo recorren porque han dejado de escucharme». Sus palabras me traspasaron el alma, porque vi rostros familiares, rostros de cristianos, rostros de personas que amaban al Señor, pero habían abandonado la vigilancia espiritual. Al final de esa visión, Jesús me miró con profunda seriedad y dijo: «Dile a mi iglesia que este es el momento del discernimiento, no de seguir cualquier voz. Diles que busquen mi espíritu, porque solo Él revelará la verdad cuando el mundo esté sumido en la confusión». Y allí, al disolverse la visión, supe: el engaño no es algo que vendrá, es algo que ya ha comenzado, silencioso, sutil y devastador para quienes no están despiertos. La visión cambió de nuevo, y esta vez sentí como si me elevaran a un punto mucho más alto, tan alto que podía ver naciones enteras como si fueran mapas vivientes que latían bajo mí. Pero, a diferencia de las escenas anteriores, ahora había un silencio profundo, un silencio tan intenso que parecía tener un peso espiritual. Sabía que algo se revelaría, y Jesús me miró con una expresión que mezclaba amor y urgencia. Extendió la mano e inmediatamente la escena de abajo comenzó a moverse, revelando familias, iglesias, ciudades y corazones. Fue entonces cuando comprendí: esta tercera visión no se trataba del enemigo, se trataba del pueblo de Dios, se trataba de nosotros. Vi familias en sus hogares, pero sus hogares parecían espiritualmente divididos. Vi padres intentando proteger a sus hijos, pero sin las herramientas espirituales para guiarlos. Vi madres clamando en silencio por un movimiento que parecía no llegar. Vi jóvenes completamente desconectados de sus raíces espirituales, entregados a un mundo que les promete todo, pero destruye todo desde dentro. Algunos buscaron ayuda en los lugares equivocados. Otros ni siquiera sabían que la necesitaban. Era como si hubiera una sed enorme, pero nadie bebiera de la fuente correcta. Y Jesús dijo: «Este es el momento de restaurar los altares dentro de los hogares. No habrá fuerza espiritual afuera mientras mi presencia no sea una prioridad dentro». Después, vi iglesias de diferentes países. Algunas eran vibrantes, pero otras parecían templos vacíos, a pesar de estar llenas de gente. Vi líderes cansados, pastores desanimados, congregaciones divididas por opiniones humanas y no unidas por el Espíritu. Vi a personas que buscaban a Dios solo cuando necesitaban algo, pero no cuando Él quería hablar. Vi a cristianos viviendo una fe que era más un hábito que una llama. Y Jesús habló con evidente dolor: «Me buscan cuando el dolor es intenso, pero me olvidan cuando llega el consuelo. Solo se acercan a mi trono cuando la tierra tiembla». Entonces la escena cambió de nuevo y vi a miles de personas caminando en círculos, como atrapadas en rutinas vacías. Generalmente parecían demasiado ocupadas, demasiado cansadas, demasiado distraídas. Y Jesús dijo algo que me hirió profundamente: «El mayor impedimento para mi pueblo no es el pecado, sino la falta de entrega. No me rechazan, simplemente nunca se entregaron del todo». Estas palabras me traspasaron el alma, porque me di cuenta de que, incluso sirviendo a Dios, mi corazón a menudo estaba dividido entre tareas, preocupaciones y prioridades equivocadas. Comprendí que Jesús no solo estaba revelando el estado de la iglesia, sino llamándola a su esencia.
Fue entonces cuando vi algo así como un fuego que se elevaba del cielo, pero no era destrucción. Era un fuego de purificación, un fuego que parecía descender sobre personas específicas, hombres y mujeres que se arrodillaron, que lloraron ante la presencia de Dios, que renunciaron a sus vanidades, su orgullo, sus miedos. Vi a jóvenes abrumados por un profundo arrepentimiento. Vi a pastores restaurados. Vi a familias orando juntas de nuevo. Era como si Jesús separara a quienes, incluso débiles, deseaban ser fieles, de quienes solo vivían una fe superficial, y dijo: el verdadero arrepentimiento será la marca de quienes se mantendrán firmes en los días venideros. La visión entonces se llenó de luz, y vi ángeles que se posicionaban sobre regiones específicas, como centinelas de guerra espiritual. Esto me hizo comprender que algo grandioso se avecinaba, pero que Dios estaba preparando a su pueblo antes de que sucediera. Vi a Dios levantando intercesores, despertando a profetas silenciosos, reavivando ministerios latentes. Vi a gente sencilla recibiendo autoridad espiritual para enfrentar lo que el mundo llamaría caos. Era como si el cielo convocara un ejército de corazones dispuestos, no perfectos, pero comprometidos. Y Jesús dijo: los que me buscan en secreto encontrarán fuerza en público, pero los que viven para sí mismos no podrán soportar el peso de los días venideros. Al final de la visión, Jesús se volvió hacia mí con una mirada tan profunda que toda la habitación tembló. Hija, dile a mi pueblo que no he perdido el control. No teman lo que está por venir, solo teman vivir lejos de mí. Este es el momento de regresar, de alinearse, de velar, de orar. Diles que llamaré a cada uno por su nombre, y quienes escuchen mi voz estarán a salvo. Y en ese instante sentí que algo terminaba dentro de mí y que algo nuevo comenzaba. Fue como si Jesús estuviera preparando mi espíritu para una revelación aún más profunda, algo que abordaría no solo el engaño o el arrepentimiento, sino lo que realmente estaba a punto de sucederles a las naciones. Tan pronto como terminó la tercera visión, la atmósfera espiritual a mi alrededor comenzó a cambiar tan abruptamente que sentí como si todo el aire del lugar se hubiera llenado de una seriedad indescriptible. La luz permaneció, pero ahora había una fuerza más densa en la atmósfera, una presencia que anunciaba que lo que estaba a punto de ver superaba todo lo que había presenciado hasta entonces. Jesús se acercó a mí con una mirada firme, una mirada que transmitía compasión, pero también una urgencia que parecía trascender la eternidad. Extendió su mano una vez más, y al tocar el espacio frente a nosotros, algo así como un velo invisible se abrió, revelando una visión que me estremeció el alma. Vi las naciones como vastos campos espirituales, cada uno envuelto en atmósferas diferentes. Algunas estaban cubiertas por una densa oscuridad, otras por cenizas y otras por una niebla de confusión que parecía sofocar a sus habitantes. Vi gente corriendo, desesperada, intentando encontrar respuestas a las crisis que se multiplicaban en todos los ámbitos: político, espiritual, emocional, económico. Era como si el mundo entrara en una época de intensa inestabilidad, una especie de colapso silencioso que comenzó primero en los corazones de las personas antes de afectar las estructuras externas. Y Jesús dijo: los días venideros revelarán dónde está la confianza de cada persona. Muchos descubrirán que han construido sus vidas sobre arena. La escena cambió entonces, y vi terremotos espirituales que sacudían regiones específicas. Pero estos terremotos no derrumbaban edificios, sino convicciones. Vi a gente perder la fe, no por falta de milagros, sino por demasiadas distracciones. Vi a cristianos rechazar las verdades porque exigían un cambio. Vi iglesias divididas por ideologías humanas en lugar de unidas por la cruz. Y Jesús dijo: este es el tiempo en que muchos abandonarán la fe por cosas pequeñas, mientras que otros se fortalecerán con grandes pruebas. El zarandeo ha comenzado. Estas palabras me estremecieron el espíritu, porque comprendí que el zarandeo no era un acto de castigo.
Era un acto de misericordia para revelar quién estaba verdaderamente, firmemente establecido en la roca. Después de eso, Jesús me mostró algo que parecía más grave que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Vi una oscuridad que avanzaba por los continentes, pero no instantáneamente. Se movía como olas, a veces retrocediendo, a veces avanzando, como si esperara brechas espirituales. Cada vez que la gente se apartaba de la verdad, la oscuridad avanzaba. Cada vez que los cristianos abandonaban la vigilancia, la oscuridad ganaba terreno. Y entonces, con una voz llena de dolor y autoridad, Jesús dijo: «La oscuridad solo avanza donde la luz se rinde». En ese momento, comprendí que muchas de las batallas venideras no son contra personas, gobiernos ni sistemas, sino contra la pérdida de la luz interior, contra el abandono de la presencia, contra el alejamiento del corazón de Dios. Más tarde, vi escenas de persecución espiritual en algunos lugares. No necesariamente persecución física, aunque en algunos países fue real, sino persecución de mentalidad, leyes, valores y palabras. Vi a cristianos ridiculizados por defender principios bíblicos. Vi a personas presionadas para elegir entre agradar a Dios o agradar al mundo. Vi a muchos callar por miedo al rechazo, mientras que otros se mantuvieron firmes aún sabiendo que pagarían un precio. Y Jesús dijo: «En aquel tiempo, los que me siguen serán probados no por la fuerza de sus músculos, sino por la fuerza de su fidelidad». Entonces vi algo sorprendente. En medio de todo eso, crisis, confusión, persecución, oscuridad, vi pequeños puntos de luz surgir en diferentes partes del mundo. Eran personas comunes, sin cargos importantes, sin focos, sin reconocimiento. Eran hombres y mujeres que simplemente decidieron buscar de verdad a Jesús, en secreto, en silencio, en el quebrantamiento. Y estas pequeñas luces comenzaron a multiplicarse. Crecieron, conectándose espiritualmente entre sí, creando algo así como una red invisible que trascendía fronteras, culturas e idiomas. Era como si Dios estuviera reuniendo un ejército silencioso, pero completamente encendido por el Espíritu Santo. Al final de la visión, Jesús se volvió hacia mí con una intensidad que hizo vibrar toda la habitación. «Hija», dijo, «los días venideros no serán fáciles, pero estaré con quienes me buscan en espíritu y en verdad. Te advierto, no para infundir miedo, sino para preparar a mi pueblo. Diles que el tiempo es corto, pero la gracia aún está disponible. Diles que despierten, que se vuelvan a mí ahora, mientras aún hay luz». Estas palabras resonaron en mi interior como un decreto eterno, y supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual, ni en el mundo ni en mi propia vida. Cuando terminó la advertencia sobre lo que vendría, sentí que la atmósfera espiritual cambiaba de nuevo. Pero ahora había algo diferente en el aire. No era tristeza, ni dolor, ni juicio. Era una fuerza suave, pero firme, como si el cielo mismo estuviera a punto de revelar una estrategia secreta para los días venideros. Jesús se acercó, y por primera vez desde el comienzo de la visión, percibí un destello de esperanza en sus ojos. No una esperanza humana, sino una esperanza celestial, la que brota de la certeza absoluta de que nada escapa al control de Dios. Extendió su mano de nuevo, y cuando tocó el espacio ante nosotros, la visión se abrió como un nuevo horizonte, mostrando no solo el peligro, sino el plan divino para la supervivencia y la victoria de sus hijos. Lo primero que vi fue un pequeño grupo de cristianos reunidos en una casa sencilla, orando intensamente. No había instrumentos, ni producción, ni grandes programas. Solo gente arrodillada, clamando con el corazón quebrantado. La presencia de Dios en ese lugar era tan fuerte en espíritu que parecía estallar por las paredes. Y Jesús dijo: «Así es como sostendré a mi pueblo en tiempos difíciles, pequeños grupos, pequeños altares, pequeñas luces que el mundo ignorará, pero que el cielo reconocerá». Vi que, mientras muchos buscaban grandes templos, Dios buscaba reuniones sencillas, sinceras, llenas de verdad. Después de eso,
Vi iglesias que se mantuvieron firmes, algunas pequeñas, otras grandes, pero todas marcadas por algo en común: la fidelidad. Pastores que no transigieron con la verdad, cristianos que no se avergonzaron del Evangelio, jóvenes que rechazaron la cultura del mundo para abrazar la santidad, familias que construyeron altares en sus hogares, y estas iglesias brillaron como faros en la oscuridad. Jesús me dijo: yo preservaré a todos los que no cambian mi presencia por consuelo. Los que me buscan serán fortalecidos, multiplicados y protegidos. Fue como ver un remanente levantándose, no por influencia humana, sino por el Espíritu Santo. Entonces vi algo que me impactó profundamente. Vi a cristianos guiados por discernimiento sobrenatural. No discernimiento de opinión, ni discernimiento humano, sino un discernimiento que provenía como un rayo de luz directamente de la mente de Dios. Vi a personas advertidas sobre peligros antes de que ocurrieran. Vi familias cambiando decisiones gracias a la guía divina y libradas de situaciones difíciles. Vi a jóvenes escuchando la voz del Espíritu con claridad. Jesús dijo: en los días venideros, mi pueblo reconocerá mi voz. El engaño no tendrá poder sobre quienes me buscan en secreto. Y entonces comprendí que, aunque el mundo estuviera sumido en la confusión, el Espíritu Santo daría visión y claridad a todos los que permanecieran cerca de Cristo. Después de eso, vi a hombres y mujeres comunes, personas que nadie reconocería, siendo usados por Dios con autoridad. Vi dones espirituales reavivarse, no para exhibir, sino para edificación. Vi sanidades, no en grandes eventos, sino en hogares. Vi liberaciones, restauraciones, reconciliaciones familiares. Vi a personas llenas del Espíritu en la cocina, en los dormitorios, de madrugada, mientras buscaban solo a Dios. Jesús dijo: no esperen el gran paso. Mi paso comenzará en cada uno que se entregue por completo. Fue entonces cuando comprendí que el avivamiento final no sería un evento. Sería un despertar individual que se convertiría en colectivo. La visión entonces mostró que el remanente crecía, no en número, sino en profundidad. Vi a personas fortalecidas en medio de las dificultades, pero no quebrantadas. Vi a cristianos sometidos a pruebas, pero no destruidos. Vi a familias bajo presión, pero llevando luz a sus barrios. Vi a jóvenes tentados, pero que se mantuvieron firmes porque estaban cimentados en la palabra. Y Jesús dijo: los que permanecen en mi amor serán espiritualmente intocables. Aunque el mundo tiemble, sus corazones no se conmoverán. Sus palabras trajeron tal certeza que disiparon todo temor. Finalmente, vi algo glorioso. Vi al remanente de Jesús brillando más que cualquier oscuridad. No era oscuridad contra la luz, era luz venciéndolo todo. Era como si el Espíritu Santo estuviera reuniendo a sus hijos para los últimos días, no para que fueran destruidos, sino para que fueran testigos vivos de la gloria y la fidelidad de Dios. Jesús me miró con un amor tan profundo que sentí que mi espíritu casi desfallecía, y dijo: dile a mis hijos que no los he abandonado, diles que los fortaleceré, diles que los guiaré, diles que quienes permanezcan fieles verán mi mano actuar de manera sobrenatural, y diles que, antes del fin, habrá un último gran despertar. Después de mostrarme el futuro de la Iglesia y de quienes permanecerían fieles, Jesús caminó unos pasos delante de mí y por primera vez desde el comienzo de la visión, su expresión cambió tan intensamente que incluso la luz a su alrededor pareció ajustarse. No era tristeza, no era alegría, era autoridad, una autoridad tan absoluta que mi espíritu se inclinó sin darme cuenta. Me llamó por mi nombre, no el nombre que usa la gente, sino el nombre que solo el Creador conoce. Y dijo con una voz que me atravesó por completo: hija, escucha, no te traje aquí solo para ver, te traje aquí para hablar. Al escuchar esas palabras, sentí como un peso espiritual descender sobre mí, no como una condena, sino como una responsabilidad. Comprendí que lo que estaba por venir no era una opción, era una misión.
Jesús extendió su mano y apareció ante nosotros una especie de libro espiritual, pero no estaba hecho de papel ni de luz, sino de revelación. Fue como si me mostrara que mi vida, hasta ese momento, solo había sido una preparación para lo que ahora diría. Abrió el libro y palabras vivas se movieron ante mis ojos. No sabía leer, pero podía sentir el significado de cada línea. Era como si cada frase ardiera en mi alma con un significado eterno. Y entonces Jesús dijo: todo lo que has visto, todo lo que has oído, todo lo que aún verás, no debe guardarse, debe proclamarse. Sentí un escalofrío en mi espíritu, porque comprendí que este llamado no era simbólico, sino literal. Quería hablar, quería argumentar, quería decir que no era capaz, que nadie me creería, que no tenía la fuerza para llevar semejante responsabilidad. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Jesús me miró como alguien que ya conocía todas las excusas y todas las limitaciones humanas. Y dijo: yo no elijo a los capaces, yo empodero a los elegidos. No fuiste enviado para convencer, fuiste enviado para advertir. Esas palabras me atravesaron como una espada de verdad, cortando toda duda, toda inseguridad, todo miedo. Fue como si Él arrancara mis excusas y las reemplazara con valentía. Entonces Jesús se acercó aún más, tanto que la luz de su presencia inundó mi alma por completo. Puso su mano sobre mi cabeza y dijo con firmeza: en los próximos días el mundo se oscurecerá, pero quienes escuchen mi voz caminarán seguros. Debes decirle esto a mi pueblo. Diles que no he perdido el control. Diles que los llamaré por su nombre. Diles que aún hablo. Y diles que quienes me buscan encontrarán protección bajo mi sombra. Al oír esto, sentí como un aceite espiritual derramándose sobre mí, fluyendo desde mis hombros hasta toda mi alma. Era un sello espiritual, una señal de envío, una unción para la misión. Entonces Jesús señaló la tierra, y cuando miré, vi millones de rostros. Rostros de personas que nunca he conocido. Rostros de personas que nunca conoceré en persona. Rostros de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños. Cada rostro parecía brillar por un instante y luego desaparecer, como si el tiempo se acelerara. Y Jesús dijo: cada una de estas personas oirá tu voz. Aunque no la veas, llevaré tus palabras a donde tengan que ir. Por lo tanto, habla con fe. Habla con la verdad. Habla con urgencia. Porque muchos despertarán, no por quién eres, sino por mi presencia que irá contigo. Esa promesa ardía dentro de mí como un fuego vivo, porque sabía que no se trataba de influencia humana, sino de alcance espiritual. Finalmente, Jesús dio un paso atrás, y su semblante mostró algo que parecía combinar misericordia y firmeza. Hija, te envío de vuelta. No para que comiences una nueva vida como antes, sino para que cumplas el propósito para el que naciste. Cuenta todo lo que viste. No lo edulcores, no lo disminuyas, no lo alteres. Simplemente habla. Porque este es el momento en que mi pueblo necesita despertar. Este es el momento en que muchos tomarán decisiones eternas. Y este es el momento en que levantaré testigos que han visto la verdad con sus propios ojos. Tú eres uno de ellos. Y así, sin darme cuenta, la atmósfera espiritual comenzó a disolverse, como si la visión llegara a su fin y la realidad terrenal se acercara rápidamente, atrayéndome de vuelta a mi cuerpo. Cuando Jesús dio su último paso hacia atrás, sentí como una corriente de fuerza espiritual que alejaba mi espíritu de Él, no por rechazo, sino como alguien enviado urgentemente de vuelta a una misión terrenal. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como si la hubieran devuelto al cielo, y todo lo eterno comenzó a fundirse de nuevo con la limitada sensación de la vida humana. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba regresando. No porque quisiera, no porque se lo pidiera, sino porque Él lo decidió. El movimiento fue tan rápido que mi espíritu pareció atravesar capas de realidad, cayendo de nuevo en mi cuerpo muerto como alguien que se sumerge en aguas profundas contra su voluntad.
De repente, el silencio absoluto del cielo dio paso a un ruido agresivo, caótico y doloroso. Voces que gritaban, máquinas que pitaban, médicos corriendo. Mi cuerpo, que antes era solo una imagen lejana, ahora se sentía pesado como una piedra. Era como pisar algo roto, constreñido y herido. Sentía una inmensa presión en el pecho, como si una mano invisible intentara reavivar el corazón atrapado en mi interior. Entonces llegó el dolor, no un dolor común, sino el dolor violento de regresar de un mundo que no es este. Abrí la boca jadeando, como quien intenta respirar por primera vez, y oí a uno de los médicos gritar: «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso!». La gente a mi alrededor empezó a llorar, otros temblaron, algunos simplemente se quedaron paralizados. Pero no podía concentrarme en nadie. Mi cuerpo parecía desobedecerme, pero mi alma aún latía con la presencia que acababa de dejar. Mientras los médicos trabajaban frenéticamente, mi mente intentaba adaptarse a la realidad, pero era imposible. La sensación de estar en el cielo aún ardía en mi interior. Podía oír las palabras de Jesús resonando como un trueno espiritual. Di lo que has visto. No lo menosprecies. Era como si cada célula de mi cuerpo cargara con el peso de la misión que Él me había encomendado. Intenté mover las manos, pero me temblaban. Intenté abrir los ojos, pero la luz del hospital parecía tenue, casi insignificante comparada con la luz que había visto en la eternidad. Una enfermera me sostenía la cabeza, llorando, repitiendo que estaba viva, pero en mi interior lo sabía. Había regresado, no resucitada por la medicina, sino enviada por la voluntad de Dios. Mientras me trasladaban a otro sector, sentí una oleada de miedo humano que intentaba abrumarme. No miedo a la muerte, sino a lo que sucedería con mi vida ahora que ya no pertenecía plenamente a este mundo. Sabía que nada sería igual. Sabía que no podía volver a la rutina, a los pensamientos cotidianos, a la fe superficial con la que tantas veces había vivido. Algo dentro de mí se había desgarrado y reemplazado por una urgencia, una conciencia espiritual tan intensa que era como llevar fuego en el pecho. Intenté comprender cómo contar todo esto. ¿Quién me creería? ¿Quién me escucharía? ¿Quién no me llamaría loco? Pero entonces recordé la voz de Jesús diciendo: «Llevaré tu voz a donde tenga que llegar». Esa frase me sostuvo como un pilar invisible. En los días siguientes, mientras los médicos intentaban explicar cómo alguien que llevaba 17 minutos muerto podía regresar sin secuelas, guardé silencio ante ellos, pues sabía que ninguna explicación terrenal bastaría. La ciencia lo interpretó como una coincidencia. Hablaron de una anomalía. Mencionaron un probable retorno espontáneo de la actividad cardíaca. Pero yo sabía la verdad. Estuve presente cuando exhalé mi último aliento. Estuve presente cuando llamaron a mi alma por su nombre. Y estuve presente cuando Jesús, con autoridad eterna, me ordenó regresar. La medicina podría intentar encontrar respuestas, pero solo el cielo sabía qué había sucedido realmente. Una noche, todavía en el hospital, cuando todo estaba en silencio, volví a sentir la presencia de Jesús. No como antes, sino como un vívido recuerdo que latía en mi interior. Era como si me preguntara: ¿estás lista para hablar? Y en ese momento comprendí algo que cambió mi destino. Si Dios me rescató de la muerte y me devolvió la vida, entonces cada minuto de ahora en adelante le pertenece a Él. Cada palabra, cada aliento, cada paso. No tengo derecho a mi propia historia, porque ya no es mía. Es suya. Y fue allí, en esa cama de hospital en Jerusalén, que comprendí: la verdadera vida no es la que vivimos antes de morir. Es la que comienza cuando regresamos con un propósito enviado desde el cielo. Tan pronto como recuperé la vida y pasaron los días, me di cuenta de que la visión no se había quedado en el hospital, ni en el cielo, y mucho menos en mi memoria. Caminó conmigo, respiró conmigo. Era como si la voz de Jesús aún resonara en cada pensamiento, recordándome constantemente que no era solo una sobreviviente, sino una mensajera.
Y fue en un amanecer silencioso, mientras aún me recuperaba, que sentí algo así como una brisa espiritual cruzando la habitación. No era viento, era presencia, una presencia tan real que mi espíritu la reconoció incluso antes de abrir los ojos. Y en ese momento, Jesús me habló de nuevo, no para revelarme otra visión, sino para entregarme el mensaje que debía llegar a toda persona que escuchara este testimonio. Dile a mi pueblo que despierte. El tiempo que creen tener no es el tiempo real. Estas palabras me conmovieron profundamente, porque sabía, por la experiencia de la muerte, lo que él quería decir. Jesús continuó hablándome al corazón con una claridad sobrenatural, revelándome que muchos cristianos creen mantenerse firmes cuando, en realidad, solo sobreviven espiritualmente. Me mostró que hay miles de personas que dicen amar a Dios, pero que han dejado que el altar de la oración se convierta en polvo, han cerrado la Biblia y han permitido que la fe se convierta en mera rutina. Me buscan cuando necesitan ayuda, pero no cuando necesitan un cambio, dijo. Y comprendí que esto no era una acusación, sino un llamado. Era como si el cielo mismo llamara a cada hijo e hija de regreso al lugar donde todo comienza, la presencia de Dios. Entonces Jesús reveló algo aún más profundo, que el engaño que avanza sobre las naciones solo tendrá poder sobre quienes están espiritualmente dormidos, no sobre quienes pecan y se arrepienten, no sobre quienes luchan, pero se resisten, sino sobre quienes se acostumbran a estar lejos de Dios. Me hizo sentir el peso de esta verdad cuando dijo: el enemigo no necesita destruir a quienes ya están distraídos, solo necesita dejarlos seguir durmiendo. Esta frase me quemó el alma porque comprendí que muchos están perdiendo batallas no por ataques visibles, sino por negligencia invisible. La guerra espiritual no solo está ahí afuera, está en la mente, en el corazón, en la rutina que dejamos morir. Jesús también me mostró que, en los tiempos venideros, la separación entre quienes se mantienen firmes y quienes se desvían no estará marcada por templos, denominaciones ni apariencias religiosas. Estará marcada por la entrega, la fidelidad y la intimidad con Dios. Dijo con firmeza: quienes me escuchan caminarán seguros, incluso en medio de la tormenta. Pero quienes ignoran mi voz no se darán cuenta cuando el engaño llame a la puerta. Estas palabras no fueron una amenaza, sino una advertencia amorosa de un padre que no quiere perder a sus hijos. Él sabe que los días serán difíciles, sabe que el mundo está cambiando, y sabe que muchos corazones están divididos entre Dios y el mundo. Después de eso, Jesús me mostró algo así como una llama que ardía en el alma de cada persona que verdaderamente decide buscarlo. Era una llama pequeña, a veces débil, pero viva. Esta llama representaba al Espíritu Santo y me mostró que, aunque parezca pequeña, al alimentarse, puede convertirse en un fuego capaz de resistir cualquier oscuridad. Díganles que reaviven la llama, dijo Jesús. Díganles que todavía respondo oraciones, que todavía fortalezco a los débiles, que todavía hablo, que todavía sano, que todavía sostengo, pero necesitan volver a mí. Y en ese instante comprendí que el mayor milagro de los últimos días no será el fin del mundo, será el despertar de los corazones. Finalmente, Jesús hizo algo que jamás olvidaré. Volvió a llamarme por mi nombre, el nombre que solo Él conoce, y dijo: hija, este mensaje no es para asustar, es para preparar, es para salvar, es para llamar de vuelta a quienes están perdidos en su interior. Diles que sigo llamando a la puerta, diles que sigo esperando, diles que sigo amando. Pero también diles que el tiempo está cerca. Y en ese momento, sentí que un peso espiritual se me quitaba de los hombros y se transformaba en convicción. Supe que este mensaje no era solo para mí, era para ti. Era para todos los que se cruzaron con esta historia. Era la llamada final a un despertar que el cielo quiere traer antes de que los días se vuelvan aún más oscuros. Cuando el mensaje de Jesús terminó de resonar en mi interior, sentí que algo diferente se apoderaba de la atmósfera espiritual. Ya no era el peso de la advertencia,
ni el dolor de ver el estado espiritual de la iglesia, ni siquiera la urgencia de las visiones que me había mostrado. Ahora era algo mayor, algo que parecía abarcar toda la eternidad en una sola frase, como si todo el cielo estuviera a punto de hacer su llamado final antes de que algo cambiara definitivamente en la tierra. Jesús se acercó a mí con pasos lentos, pero cada paso llevaba la fuerza de un decreto eterno. La luz a su alrededor parecía respirar, latir, intensificarse, como si incluso los cielos esperaran lo que él diría. Y entonces, con una voz que mezclaba amor infinito y autoridad absoluta, declaró: «Hija, este es el último llamado. Dile a mi pueblo que regreso antes de lo que imaginan». En el instante en que pronunció esas palabras, toda la visión se transformó. Vi relojes espirituales, no relojes humanos, sino algo así como marcadores eternos, acelerándose. Vi portales cerrándose, no para juicio, sino para cumplimiento profético. Vi ángeles moviéndose velozmente, tomando posiciones sobre naciones, como si el cielo estuviera ultimando los preparativos para algo grandioso, inevitable e irrevocable. Y Jesús continuó: «Muchos esperan grandes señales, pero ignoran las señales que ya están ante ellos todos los días. Sus corazones se han acostumbrado a la comodidad y, por lo tanto, no se dan cuenta de que la hora está cerca». Sentí un profundo temblor, no de miedo, sino de conciencia. La conciencia de que el tiempo que él mencionó no era simbólico, era literal. Mi visión cambió de nuevo y vi peligros espirituales creciendo silenciosamente, como corrientes subterráneas que se movían bajo una ciudad. Parecían inofensivos, pero contenían una fuerza destructiva. Vi a personas arrastradas por estas corrientes invisibles porque sus raíces eran débiles. Vi a cristianos seducidos por pensamientos modernos, ideas glamorosas, doctrinas distorsionadas que adulaban el ego pero mataban el alma. Y Jesús dijo: «Díganles que el mayor peligro de los últimos días no es la persecución, sino la seducción, porque la persecución revela quién es fiel, pero la seducción revela quién duerme». Esa frase ardía en mí como un fuego vivo. Después de eso, Jesús me mostró algo que me estremeció el espíritu. Vi multitudes caminando hacia un gran precipicio espiritual sin darse cuenta. Parecían felices, ocupados, distraídos, viviendo como si nada estuviera mal. Pero cada paso los acercaba más al borde. Vi cristianos entre ellos, algunos con Biblias cerradas, otros con corazones divididos, otros simplemente demasiado cansados para luchar. Y Jesús dijo: «Díganles que despierten antes de que el abismo los alcance. Diles que la salvación es hoy, diles que la puerta sigue abierta, pero no permanecerá abierta para siempre». El dolor en su voz hizo que toda la eternidad pareciera enmudecer. Entonces algo glorioso sucedió. Jesús abrió sus brazos y ante mí vi lo que parecía una gigantesca ola de luz descendiendo sobre la tierra. Era la última gran oportunidad. No era juicio, no era destrucción, era gracia. Una gracia tan profunda que parecía querer alcanzar incluso los rincones más oscuros de la humanidad. Vi a personas siendo tocadas por la presencia de Dios de maneras inesperadas, en hogares, en hospitales, en calles, en prisiones, en hogares destrozados. Vi corazones endurecidos siendo quebrantados. Vi lágrimas de arrepentimiento cayendo como lluvia. Y Jesús declaró: «Antes de que llegue el fin, enviaré un último despertar, un último movimiento, una última oportunidad». Finalmente, me miró con un amor tan intenso que sentí que mi alma casi se derretía. «Hija, dile a mi pueblo que lo amo. Dile que lo quiero cerca. Dile que aún sano, aún libero, aún restauro. Pero también dile que este es el momento de decidir. Ya no hay lugar para una fe tibia. Ya no hay tiempo para una vida dividida. Quien me ama, sígame. Quien me busca, encuéntreme. Quien me escucha, obedezca. Porque mi voz llama, y quienes respondan serán preservados en los días venideros». Y así, con estas palabras, la visión terminó, no como un final,
sino como un comienzo. El comienzo de la misión más importante de mi vida, despertar a quienes aún tienen oídos para oír. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, si este mensaje tocó tu corazón, si alguna palabra aquí encendió algo dentro de ti, entonces no dejes que muera cuando termine el video. Escribe en los comentarios ahora: Señor, despierta mi alma. Este sencillo acto de fe es una manera de decirle a Dios: escuché tu voz. Y antes de irte, haz algo muy importante. Comparte este video con 3 personas de tu familia. Alguien a quien amas y que tal vez necesite escuchar esta advertencia antes de que sea demasiado tarde. Puedes salvar una vida hoy. Puedes despertar a alguien que está dormido espiritualmente. Podría ser la respuesta a la oración de alguien. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora y activa todas las notificaciones. Lo que Jesús me mostró no termina aquí. Hay más mensajes, más revelaciones y más testimonios que pueden transformar tu fe y preparar tu hogar para los días venideros. Que el Señor te proteja, que el Señor te fortalezca y que la presencia de Jesús acompañe cada uno de tus pasos a partir de hoy. Gloria a Dios por tu vida.